Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. No puede haber otro tema más importante para el día de hoy que la tragedia de Venezuela. Me asombro al ver y oír a tanta gente buena y generosa, confundida, ingenua especialmente, que esperaban otros resultados distintos a los ofrecidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro dijo antes de las elecciones, semanas antes, que si él no ganaba, habría un baño de sangre. Ya se habían producido actos muy censurables de persecución de opositores, especialmente María Corina Machado, que fue inhabilitada por una serie de trucos legales. Tuvo que buscar una especie de alternativa con un ciudadano, parece que prominente, suficientemente aceptable para una transición. Y esas durezas del gobierno de Maduro me convencieron a mí, ya no había trabajo para convencerme, de que la cuestión de las elecciones era una especie de pantalla penosa, un espectáculo sin ningún sentido, porque el gobierno controla todos los mecanismos. Y esperar unos resultados limpios, democráticos, puros, era una ingenuidad, vamos a decirlo de la manera más sencilla. Lo que no resulta claro es cómo un gobierno como el norteamericano, hace ya algún tiempo, unos meses, creyeran en que Maduro era capaz de ofrecer unas elecciones democráticas y limpias, con respeto absoluto de los derechos humanos. Esto que se ha visto en el mundo y que gran parte del mundo ha aceptado como el resultado verdadero. El gobierno del presidente Biden, inexplicablemente, levantó las sanciones que había impuesto Donald Trump, petroleras, le devolvió los sobrinos de la esposa de Maduro, que estaban condenados en Florida a largas penas por narcotráfico internacional. Y aquel Alex Saab, un colombiano de origen libanés, que resultaba un hombre clave cada vez que tenían que tratar Maduro problemas financieros. Vaya usted a saber, algunos lo tildan de el gran lavador internacional. Estados Unidos, que lo tenía, había sido detenido en Cabo Verde, en una de esas islas del norte de África. Y Estados Unidos lo tenía, se lo entregó, levantó las sanciones, como explico, a cambio de la promesa de que habría elecciones limpias, puras, como se ha visto, una falacia. Es decir, que la ingenuidad no ha sido solo de la gente. Uno tiene que hacer un esfuerzo para no pensar mal en cuáles pudieron ser los intereses turbios que determinaran una decisión como esa que se tomó para aflojar a Maduro y permitirle esto. Que ahora se están dando cosas realmente
se anuncia, el Kremlin anuncia que la visita de Maduro se va a producir a Rusia, no sé si en horas o en días. Se va a consolidar el triunfo de Maduro, que apoya a Rusia, que apoya a China, que apoya a Irán, por un fallo del Supremo, el Tribunal Supremo, que va a conocer y a oír a los candidatos perdedores. Creo que el día jueves, viernes en que esto se graba. Un certificado de buena conducta nuevo. Pero ocurre que el presidente del Tribunal Supremo le están sacando en las redes discursos violentísimos cuando él era congresista contra María Corina, que está en clandestinidad. Incluso han hablado de peligro de vida o muerte. Es decir, son cosas realmente desconcertantes, inexplicables. Hay que hacer esfuerzo para uno no perderse en el análisis. Y la respuesta ha estado muy atenta al problema de Venezuela desde hace tiempo. Yo esperaba las multitudes inmensas que hemos visto, con motivo de los resultados que iba a ofrecer el gobierno de Maduro, que en su primer boletín del Consejo Nacional Electoral, la Junta Central Electoral de allá, declaró a Maduro ganador con un 51,5%. Y se fue tan lejos que al sumar los porcentajes de los menores, se habló ya de un 109%. Una cosa inconcebible realmente. Yo esperaba, se van a producir reacciones públicas violentas. Y eso puede que genere, fue mi posición, una división importante en el ejército, en las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, que han permanecido durante todo este tiempo de Maduro, originalmente en el tiempo de Hugo Chávez, muy vinculada al proceso del chavismo, como se le llama indebidamente ahora, todavía. Y siempre dije, quizás la división de las Fuerzas Armadas, especialmente en sus soldados, sus clases y oficiales menores, no se da porque hay milicias populares armadas. Y eso entrañaría una guerra civil muy cruenta y tal vez eso impida un pronunciamiento contra el gobierno y esa unidad que la mantienen los oficiales superiores que sí entraron al concón del poder, Padrino, creo que es apellido, Padrino, el ministro de Fuerzas Armadas, y por eso no se ha producido. Pero entendía, puede venir una división de Fuerzas Armadas. Se dio la cuestión de las multitudes. Todas las ciudades que se exhibían en las redes era realmente impresionante. Eran marejadas inmensas de pueblo protestando contra Maduro y sus resultados. De eso hubo un dato que a mí me llamó mucho la atención, que me confundí al principio, porque alguien me llama y me dice, mira, tú estás viendo las manifestaciones populares en Caracas. Sí, están bajando los ranchos de Caracas, que yo he mencionado tantas veces, y que escribí en el listín artículos sobre el contraste entre esos ranchos iluminados de noche y la Caracas de entonces,
y esos ranchos vistos de día, la miseria inmensa que tenían y los pronósticos que yo había escrito hace ya 20 años. Ahí viene una tragedia, ahí viene una revolución. Cuando esa gente de ahí arriba baje, va a haber un cambio enorme, porque abajo está la Caracas floreciente, la petrolera, la ilustrada, arriba está la pobreza. Era mi teoría de siempre. Incluso cuando me alineé con Hugo Rafael Chávez Frías en su movimiento para salir de todos esos despropósitos y aberraciones del orden democrático, entre comillas, que representaba Carlos Andrés Pérez. Ya sabemos la cantidad de escándalos y desastres que existían cuando se produjo su levantamiento. Y después cómo el presidente Caldera, en la transición, manejó admirablemente el asunto, amnistió, indultó a Chávez, Chávez hasta aquí vino a parar, y Leonel Fernández lo recibió con respeto y aprecio, y finalmente ganó elecciones. Fue candidato realmente electo, no con maña, no con trampa. Pero cuando digo que me confundí en principio al decirme los ranchos están bajando, digo, bueno, se armó la guerra civil. La clase media, abajo, más o menos acomodada, herida de muerte, con la cantidad inmensa de venezolanos mendicantes, millones en el exterior. Ahora viene esta marejada, ahí deben de estar las milicias, ahí deben de estar los fusiles. No fue así. La que publicaron con luces que bajaban de los ranchos eran masas que eran del chavismo, protestando contra Maduro, por los resultados de Maduro. Yo dije, ay Dios, pero esto es más o menos lo que Luisa Ortega, la famosa fiscal, que está en el exilio, a que no conozco, ha dicho siempre, y el chavismo que se exilió, descontento con los rumbos marcados por el madurismo y por especialmente la influencia de Diosdado Cabello, que parece ser la eminencia gris de todo esto. Digo, pero el asunto es más complejo, porque aquí está bajando de los ranchos en protesta contra Maduro, y Maduro está invocando a Chávez, como lo ha hecho siempre. Todo cuanto él ha hecho en esos tiempos de su poder, desde el 5 de marzo del 2013, en que muriera Chávez, es Chávez. Yo he estado muy en desacuerdo con eso. He dicho siempre, Chávez era otra cosa. ¿Cómo? Sí. Chávez fue un oficial joven que se levantó cuando tenía que levantarse con un movimiento esperanzador. Yo escribí 5 o 6 artículos en el Listín, que los conservo y los voy a reproducir. Y lo reputaba como una especie de movimiento parecido al nacerismo. Porque así como aquel era panarábico, hacia la Liga de Naciones Árabes, Chávez tenía un sentido trascendental, panamericanista. Y yo desde entonces me afilié espiritual y afectuosamente con Hugo Rafael Chávez Frías. Ya veremos en el programa algo que diré de él al final. El hecho es que el asunto está trancado, peligrosamente trancado. Aparecen fílmicas del grupo Warner, ay Dios, un tipo de legión
hazañosa que barrió en África, que Putin tuvo que enfrentar para poderla controlar porque se metió en la guerra de Ucrania y le estaba quitando protagonismo al propio Ejército Rojo. Aparecen con los uniformes y los signos de Wagner en las calles de Caracas, incluso personal cubano, ya dando instrucciones de cómo reprimir a las multitudes. Esas fílmicas me preocuparon y me dije, se puede escalar esto, no se sabe cómo. Porque hubo un alto oficial norteamericano, no sé si almirante o general de 3 estrellas, que dio unas declaraciones en estos días de la posibilidad, incluso si el asunto seguía tornándose tan duro contra el pueblo de Venezuela y si respetaba la voluntad popular, que por cierto Estados Unidos acaba de reconocer al señor Edmundo, el candidato de María Corina, como el presidente de Venezuela. Alguien me decía, sí, pero así fue con Guaidó. Bueno, pero Guaidó no tenía la votación popular que este tuvo. Guaidó fue un fruto de una decisión de asamblea. Esto es distinto y en estas condiciones peligroso. Esos Wagner en la calle Caracas, cubanos y rusos, puede complicar las cosas. La podría hacer escalar en términos delicadísimos y tal vez la paz de la región se pierda ya en un conflicto mucho más importante. Si dentro de las fuerzas bolivarianas hay algún recelo, algún rechazo, algún repudio a esa presencia ruso o cubana adiestrando policía para reprimir multitudes y amenaza cualquier división, un cuartel, 2 cuarteles, 3 cuarteles, frontera o centro, viene la división y viene la guerra civil de que habló Maduro. Yo, tratando de aliviar mi espíritu abrumado, digo, la Venezuela tiene sus tradiciones. Hay una que resulta pintoresca, porque fue aquel famoso general Cipriano Castro, que era un líder militar y jefe político, el que convenció al hacendado Juan Vicente Gómez en el Táchira de que bajaran a acabar con los doctorcitos, los sabios de Caracas, y guerreaba tremendo. Siendo presidente salió al extranjero a una cura de salud y su vicepresidente Juan Vicente Gómez, que era su compadre, lo dejó afuera y gobernó 25 años. Es decir, si cogen esa tradición, ese viaje de Maduro a Rusia, está raro. Sobre todo porque Rusia y Estados Unidos, en medio de la guerra y en medio de los ataques de Occidente y los misiles y los hipersónicos que han montado en Alemania y lo que Putin dice que va a montar más cerca, que todas las capitales de Europa están comprometidas, bueno, la superguerra. En medio de eso, un intercambio de condenados, de prisioneros, no de guerra, sino de gente tan especial que el grupo que liberó Estados Unidos para Rusia lo fue a recibir al aeropuerto con flores el propio Putin. Oye, pero venga acá, esto es como una pesadilla o es una cosa de ficción. ¿Quién entiende esto? ¿Qué es lo que está pasando? Venezuela, intercambio de prisioneros entre esas dos potencias que están disputando entre otras cosas. Ucrania de por medio. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Pero Maduro insiste en que él ganó, que él permanecerá y que si lo violentan más, él va a llamar a la guerra civil. Ya ahí entró en materia. Lo que pasa a ser el gran freno para que las fuerzas militares entiendan, si nos levantamos,
la guerra civil viene y nadie está en condiciones de pensar cuántos muertos y cuántos daños producirían. Y eso es un disuasivo innegable para los levantamientos. Ahora está por ver qué va a ocurrir. OEA, como siempre, aprobó una resolución, pero Brasil, Colombia y México no la aprobaron. Alguien me dijo que el argumento que usaron fue que Venezuela había dejado de ser miembro de la OEA porque Petro había condenado y Lula había condenado los resultados. Lula le había dicho días antes a Maduro, lo confesó el propio Lula, en democracia el que gana se queda, el que pierde se va. Y hubo fricciones. El delegado personal de Lula fue medio rehusado, como se impidieron los presidentes. Una parte de los presidentes, 7 naciones, rompió relaciones, incluso con nosotros. Hubo gente que se sintió como dolida. Digo, señores, Maduro declaró lo que es la República Dominicana para él. Cuando la gran crisis aquella en que nos estaban poniendo en las 4 esquinas, desacreditándonos, atacándonos en una forma bestial en el mundo, dijo, el que se mete con Haití se mete con nosotros, nos tendrá de frente. Era nosotros el mensaje. Y yo dije desde entonces, es que no es Chávez. Chávez amaba a la República Dominicana, la quería como una especie de segunda patria. Y lo probó, lo probó, la apoyó con el Plan Caribe, de Petrocaribe, incluso en las zonas a conceder de explotación en el Orinoco. En mi presencia yo pude ver, cuando él se lo decía a Leonel Fernández, él le quería asignar a la República Dominicana una zona de explotación. Y cuando Leonel le habló de con qué solvencia, no, hombre, nos ingeniamos cómo hacerlo. Eso no es Maduro. Maduro, no, si se mete con nosotros, el que se mete con Haití se mete contra nosotros. Yo digo, ay, adiós Nicolás Maduro, usted nos representa a Hugo Chávez. Hugo Chávez está siendo demolido, sus estatuas siendo derribadas. Ha llegado gente a decir que van a preparar grupos de acción para profanar su sepulcro, qué sé yo, en el cuartel de la montaña, de esas locuras. Qué pena, porque aquel era otro. ¿Cuándo lo probó? Lo repito. ¿Y su referéndum? Consultándole al pueblo de Venezuela si era posible cambiar hacia el socialismo. Y lo perdió por una fracción de de menos de un punto. Y 10 horas después estaba reconociendo su derrota. Hugo Rafael Chávez Frías. No este remolón, estupidón, insultando a medio mundo y llamando a todo el mundo canalla, ignorante, todas esas cosas que dice. No. Pero lo cierto es que tenemos atascada Venezuela, atascada la región, y parece que puede escalar a una tragedia mayor. Yo como creyente lo que hago en esos casos es orar, pedirle a Dios que de algún modo impida que esa tragedia escale hacia daños mayores. Que apacigüe, que la paz se imponga, que no sea un resultado violento de daños y de muerte. Pero
Estamos pasando un momento difícil, porque todo eso ocurre en un contexto de guerra. Israel e Irán a punto de llegar al límite de confrontación mayor, de exterminio. Israel responde, matan 12 niños en los altos de Golán. Israel responde y mata al jefe político, ideólogo principal, Haniyeh, de Hamás, en el propio centro de Teherán, donde estaban todos los jefes de Estado que habían asistido al funeral de la muerte de su presidente muerto, en accidente, que no se sabe. Israel ataca y en el Líbano ataca y un jefe importante de Hezbollah también se va, 3 de ellos, y el Irán dice vamos a responder. Comenzaron ya a darse los toques finales para ataques abiertos de Irán. Irán, la Persia de siempre, que yo digo con su morral de venganzas insaciables. El Irán moderno es la Persia de entonces, que está en una pelea con el Israel, un pueblo eterno de miles de años, pero que hace las veces de Esparta. En esta lucha, Esparta y Persia tendrán sus Termópilas. Ya veremos qué va a ocurrir, con la desventaja de que ahora no puede arrastrar a todos a la destrucción, porque hay medios para hacerlo. En definitiva, he escrito tanto. Le dije a doña Grisel por teléfono, mire, voy a ir al programa sin la guía de temas preparada en casa. Recójame los materiales que yo tenga sobre Venezuela y Chávez, lo que usted tenga a la mano, porque hay mucho que ya no lo tiene todavía. Que yo voy a leer algunas cosas, porque quiero cuidar la coherencia del programa, la sinceridad del programa, el respeto del programa. Ahora, cuando se están tumbando sus estatuas, yo lo siento y me duele. Hugo Rafael Chávez Frías. Desgraciadamente ocurrió algo que en su momento yo escribí. Un liderato mundial, porque se impuso y llevó incluso a una crisis, la crisis de los misiles, al mundo entero a punto de destruirse. Fidel Castro lo atrajo, lo dominó, se fue al socialismo, ahí de brazos de Fidel Castro, y eligió como sucesor a este compañero, conductor de guagua, muy relacionado con el movimiento sindical, pero formado en La Habana, en los cuadros radicales de La Habana, con la ideología cubana pura. En medio de eso muere Chávez. Yo le escribí hasta un poema el día de su muerte. Yo fui a su funeral por invitación que me hiciera el presidente Fernández a acompañarle. Y estuve cerca de su ataúd y le vi. Y le di estos versos a uno de sus auxiliares para que se lo hiciera llegar a su madre. Ahora que lo han demolido y lo intentan pulverizar en medio de todas esas barbaridades de los últimos años, de estos grupos tenebrosos,
Estamos hablando de niveles del cartel de los soles y las implicaciones del narcotráfico internacional, que no es un juego, ni es una imputación así por así. La vimos, incluso en los informes importantes de Inside Crime, figuran pruebas importantes de ello. Y yo le escribí este poema. Cuando en el día de su muerte, el 5 de marzo del 2013, es lo que tengo aquí como fecha. Anhelo de irnos juntos al Hugo nuestro. Comandante, nos vamos juntos. Qué tristeza la mía, cuánta la de América. Tú ves llegar el fin en la generosa primavera de la vida. Yo aguardo en un vano ocaso, en medio de incertidumbres de mi patria, siento que la muerte nos enlaza. Me pregunto, ¿por qué tan corto tu paso? ¿Será el enigma de siempre? A veces no entiendo el papel de la muerte. Ni una gota de sangre. Nada de lágrimas. Ni una reja. Hombre de Dios, ¿qué ocurrió? ¿Avaricia del cielo o maldad de la tierra? Acompañarte será mi júbilo último. Ser testigo quizás en las dimensiones del misterio. Verte llegar con tu sonrisa de niño, oírte hablar de tu sublime obsesión por los pobres y sumergidos y de las desdichas de su suerte. Serás leyenda en tus queridos cuarteles que oirán las pisadas del Padre Libertador, tal como la sentiste en el umbral de calabozo de tu rebeldía. La Santísima Trinidad de su nombre ha estado detrás de todo esto. Tal es mi fe. Sé que estarás más cerca cuanto más lejos estés. Ahí vivirán los ejemplos y tu recuerdo potente por encima del olvido será tu aló presidente. La ausencia no será lápida, sino pebetero, que para eso está el amor de los pueblos, el poder y las villanías de sus luchas quedarán bien lejos. Será hora de silencio, tiempo de conciencia, y tú serás bandera, lábaro de la gratitud del pueblo nuestro. Comandante, cuánto lo anhelo. ¿Sabré mejor acaso de tu audaz proeza ante la letal pobreza que malograra la esperanza? Nos vamos juntos, comandante. Déjame andar a tu espalda desde este pedregal hasta siempre. Así quedará alejado el dicterio y vendrán luces y tú ungirás la gloria. Ya eres eterno, comandante Hugo nuestro. Lo repito con pesar, con dolor, ahora que veo
todo el desastre y cómo esa canalla anda ahí todavía bajo el palio de ese hombre, que era un hombre clave, porque Venezuela estaba realmente, el drama vendría, la tragedia vendría, para decirlo mejor. Solo había que ver sus ranchos en los tiempos de la democracia y todo su progreso petrolero abajo. Precisamente en las reminiscencias que acaban de salir, reminiscencia, déjeme ver, del 5 de agosto del 2021, del 21, escribí La Venezuela bipolar. En estos días he fijado mucha mi atención al enorme conflicto de la Venezuela bipolar. Lo que se admite que fue y lo que no se cree que es. Se la recuerda como un Estado-nación rico, de prosperidad indiscutible, dada su riqueza petrolera. Lo que no se quiere recordar es que precisamente por ello se daba la aberración de dos naciones superpuestas sobre una misma tierra, bajo control de aros menores del gran capital, en compañía de una política incandescente que desde instituciones formalmente infuncionales desarrolló un protagonismo excitante que no supo acomodar el centrismo a una clase media rentista. Todo ello en capacidad de mantener por debajo capas muy numerosas de población en severa pobreza. Las imágenes reflejadas de la Venezuela de entonces estaban contrapuestas, pero se creyó plausible y permanente la convivencia sin mayores trastornos. Para mí, abogado penalista de intenso ejercicio, cuando la conocí, me lució preocupante el porvenir de aquel pueblo hermano del mío. Me bastó una prueba gráfica obtenida a las 10 horas de llegar a conocerla en los años 60. Ver a su entrañable Caracas de noche y sus luces fascinantes, y luego al amanecer los ranchos abigarrados en sus cerros, que resultaba una experiencia estremecedora. Qué rudo el contraste y cómo me devolvió del asombro de las luces a oscuras incertidumbres de sentir íntimamente una sensación aprensiva de que allí pasaría algo grave. No sabía cuándo ni cómo, pero bien o para mal. Desde luego entendí que ese temor era muy generalizado, dada la desnudez de las desigualdades y sus lógicos enconos contenidos, expuestos con rudeza entre la caída del sol y la aurora subsiguiente. Para comprender los alcances de aquel contraste, se oponía la imaginaria seguridad de que en todo caso la riqueza petrolera se encargaría de hacer justicia y esas miserias serían superadas al decir de sus políticos y sus combativos medios de comunicación. Venezuela,
una verdadera potencia en ciernes, y en ese alero de esperanza dormía tranquila Caracas. Todo estaba por llegar, así se esperaba y prometía. Mencioné los años 60 y ocurre que fue un ministro de Defensa quien, en una bienvenida que me dieran familiares comunes, me dijo las cosas que hoy recuerdo conmovido. Al responder mis elogios por la profesionalidad alcanzada por las Fuerzas Armadas venezolanas, me hizo reflexiones proféticas. Luego de agradecerme los elogios, me indicó los posibles destinos de su amada Venezuela de este modo. Cito: es cierto que nuestras Fuerzas Armadas son impecables en el respeto y la obediencia al poder civil, pero lo creo solo parcialmente. Su oficialidad superior está muy bien dotada de principios. Lo que no sabemos cuándo podrían ser ni cuáles las reacciones de la oficialidad menor, y lo que piensan las clases y soldados ante los desórdenes de la política, que no ha habido manera de evitarlos. Son los ruidos de esos escándalos de corrupción los más peligrosos. Y agregó: además, los beneficios de nuestro oro negro, el petróleo, se han concentrado en forma defectuosa y no pasan a esos ranchos que tanto le han impresionado a usted. Y oiga lo peor: quienes pueden capitalizar en su provecho esa injusticia es la gente de su región, el Caribe, que ya tienen revolución y aspiran a eso de allá, que se mude para los Andes aquí entre nosotros. Van a encontrar una buena cantera si logran hacerse oír en los ranchos, y entonces se podría concebir lo que vendría. Nosotros somos el Valladar, decía el ministro de Defensa, pero si los sargentos, muchos nacidos allí, se toman las cosas en serio, ¿quién los va a contener? Imagínense si en lugar de un Batista vienen los coroneles. Nadie sabe lo que podría surgir. Fin de la cita. Hablamos algo de nacer, pero el ministro apuntó la cuestión primordial de la ideología, que tenía dirección internacional poderosa, y dijo: todo eso puede barrer con cuanto conocemos, doctor. Regresé pensando hondamente en aquella experiencia admonitoria. La última reflexión fue la que más me penetró cuando dijo, cito: formarían milicias populares y eso disminuiría la capacidad de reaccionar de nuestros cuarteles si es que no los indoctrinan, pues vendría una guerra civil más cruenta que la de España o la de México. Lo único que el ministro dejó de profetizar fue que vendría la entrada plena de dos superpotencias, afirmo yo, con intereses económicos descomunales que harían de coach, pero uniformados por si hay que entrar al juego.
Ganó el Caribe y hasta Chávez, el militar rebelde, nacionalista e interamericanista, a lo nacer, sucumbió al encanto de aquel liderato que soñara y llegara a anunciar recién nacida su revolución, que eso de hoy consideraba vendría a los Andes de Venezuela. Lo que no se supuso, supuso entonces que sería el ensayo un desastre. Yo creo que de haber vivido Chávez lo hubiera evitado, porque era un líder genuino, capaz de reconocer una derrota en referéndum, en horas, cuando propuso asumir el sistema que luego vino a ser marco de tal desastre. Oigan, esta es una reminiscencia. Traeré en la próxima entrega otra reminiscencia de la tragedia venezolana, presagiada por un amigo profesional de gran clase que me honró con su amistad ya desaparecido. De sus labios oí la bipolaridad por primera vez aplicada a su patria. Fortuna infinita de grupos versus miseria insondable del pueblo sumergido. Me advirtió, mientras estén superpuestas las dos naciones, habrá opresión. Si llegan a estar frente a frente, habrá ruina y destrucción. Fueron sus palabras mayores. Chávez, digo yo, no creo que esté tranquilo en el cuartel de la montaña. Su nombre, como emblema de tantos sufrimientos sobrevenidos, no puede ser. La región se estremece. Que Dios nos ampare. Como ustedes habrán advertido, he leído esas cosas con un interés puntual. No rehúso ninguno de mis convencimientos de lo que había ocurrido. Ahora, digo, Maduro no tiene perdón. Todo lo que ha hecho como desastre ha tenido como palio el nombre prodigioso de Chávez. Ese no era Maduro. Pero eso ocurre con frecuencia en otras partes, aunque en niveles menos sensibles. Ocurre entre nosotros. A Juan Bosch, que es un prócer de la República, un ícono de la probidad, de la seriedad, de la decencia. Lo invocan gente que han sido autores de hechos horribles, de exacción de fondos públicos descomunales, una gran parte de ellos en justicia, otros por llegar, y los cuadros de Don Juan detrás de sus manifestaciones, de que deben devolver, de que durarán 50 años. Eso es Maduro, con Chávez atrás. Pero las estatuas que van a destruir son las de Maduro. Aquí, por fortuna, el pueblo ha tenido la felicidad de resolver los problemas en urnas, no volver a los desencuentros terribles como aquellos del 65 que condujeron a una guerra civil y a una intervención extranjera, militar, multinacional, revestida como tal. Fuerza Interamericana de Paz se le llamó.
Nosotros, por fortuna, tenemos las instituciones, acabamos de pasar una prueba con sus luces y sombras, con sus protestas, pero absolutamente manejables. Yo creo que no podía pasar este día de largo, callarme, que sería una actitud cobarde, sinuosa, una manera de esconderme de mí mismo. No. A la madre de Chávez, no sé si vive todavía, a su familia en general, que debe estar padeciendo más que nadie, es todo este peso de deshonra y de insultos. Que sepan que el que envió los versos el día de su muerte sigue pensando de él lo mismo de siempre. Lo vi de cerca, lo sentí, vi sus ojos, vi sus expresiones. Aquella vez que se fue a sentar así y no se llegó a sentar y le dijo a Leonel Fernández así, Carlos Morales Troncoso en un lado, yo en otro, Miguel Mejía en otro. Leonel, en Haití no hay Estado, ni nada que se parezca. Cuando hablaba de República Dominicana, hablaba de su patria. Verlo ahora en el repudio, en el escarnio, fruto de tantos desmanes de grupos bandoleros peligrosos que ensuciaron y dañaron su nombre. Chávez vive, aunque todos estos truanes se hayan servido de su nombre para hacer los horrores que han hecho. La respuesta cumple un deber con recordarle. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 de Claro, 3 del Cable, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central. Teleimpacto, 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo. Canales 52 Claro, 22 del Cable. Y a partir del mediodía estaremos en YouTube, una vez termine nuestra versión central. Con la gracia de Dios espero estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.